Bueno, pues muy buenas noches tengan todos ustedes, los que están aquí, los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a terminar con la serie El Rey David. La verdad, hay series en las que uno se va como metiendo, va agarrando cariño a la enseñanza, a la vida del personaje que estamos estudiando, ver cómo Dios obra a favor de una persona caída y a pesar de que no es digna de merecer la gracia de Dios sobre él, vemos cómo Dios es tan bondadoso que es misericordioso con él y con todos nosotros también. Y el día de hoy, pues como todo inicio tiene su final, hoy es la última enseñanza y la he titulado Dejando un legado. Dejando un legado. Y quiero aprovechar para invitarlos. En 2 semanas iniciamos lo que es la nueva serie del libro de Génesis, los primeros 11 capítulos, que es el libro de los comienzos, de los orígenes, y va a ser muy, muy interesante lo que vamos a estar estudiando. Pero el día de hoy vamos a terminar con esta serie. Y hermanos, hemos estado nosotros estudiando todo este tiempo la vida de David. Y hemos aprendido principios que indudablemente han edificado nuestras vidas. Sin embargo, un hombre como David, es imposible que al final de su vida no nos deje una lección más por aprender. David es como esos hombres que de alguna forma cuando mueren dejan algo indeleble, ¿no? En la Biblia queda registrado su historia para que nosotros aprendamos de ellos. Y de alguna forma esa es la vida de David. Cuando nosotros escuchamos hablar del rey David, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Miren, lo primero que viene a nuestra mente es el gran error que cometió. ¿Ah? Va a ser muy suave, pero en realidad fue un gran pecado, el cual el caer en adulterio. Y cuando nosotros pensamos en David, pensamos en eso. Y eso se debe a que lamentablemente así es la naturaleza del hombre. Solemos enfocarnos primero en lo malo. Sin embargo, la vida de David se caracterizó por tener una pasión por Dios. A pesar de que sí tuvo un gran descalabro, no solamente eso, tuvo varios. A pesar de eso, la vida de David se caracterizó por ser apasionado, un hombre apasionado por Dios, un hombre que era enamorado por Dios. Y su vida ha quedado registrada en la Biblia como ejemplo de la bondad de Dios. Cómo Dios es tan bueno para mostrar su misericordia hacia una persona que no era digna de esa bondad. Y de hecho, cada uno de nosotros somos ejemplo de eso también. Donde nosotros, a pesar de que estamos aquí, no éramos merecedores de la gracia ni la bondad de Dios. Y eso es precisamente lo que engrandece el Evangelio y la persona de Dios. Porque a pesar de que nosotros éramos receptores solamente de la ira de Dios, encontramos en Él su bondad, su misericordia y nos perdona y nos tiene aquí, transformando una vida que antes no daban a lo mejor un peso por nosotros, pero ahora el Señor hace grandes obras a través de su palabra, ¿no es cierto? Cambiando nuestras vidas. Ahora, también la historia de David nos muestra cómo es posible levantarnos de situaciones en nuestra vida que pensábamos que era imposible hacerlo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que de repente, híjole, estás en un estado en el cual tú dices, de esta, Dios sí no me puede sacar. ¿Por qué? Porque evaluamos el panorama, lo vemos tan gris, lo vemos tan, ahora sí, desanimador, que pensamos que tanto hemos fallado y hemos pecado que Dios ya no va a tener misericordia de nosotros. Pero la vida de David ha quedado registrado precisamente para eso, para mostrarnos que no importa en lo que hayas hecho ni en lo que te hayas convertido, Dios siempre te está esperando para que regreses a casa. Y esa es la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? Le da el padre toda su herencia, se va, la gasta, hace de su vida lo que quiso, el poco tiempo disfrutó de una vida estable, pero viene, ahora sí como la ruleta, la rueda de la fortuna, todo lo que sube tiene que bajar, y ese joven que estaba en la cima, ahora estaba abajo, comiendo, deseando el alimento de los cerdos. Y estando en ese estado, vuelve en sí, ¿no? ¿Y qué dice? Iré a mi padre, ¿no? Y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Vean cómo el padre, cuando vemos la parábola y la historia, él estaba constantemente como da la imagen de que el padre cada día estaba a la puerta de la ciudad esperando a que su hijo reaccionara y regresara.
Vean, cuando viene el hijo, el padre se le avienta, sale corriendo y lo recibe. Y el hijo, ¿qué le dice? Padre, pecado, ¿no? No lo dejó ni hablar. ¿Por qué? Porque la escena es, no, en pocas palabras, no me importa lo que hayas hecho, ni en qué te hayas convertido, lo importante es que estás aquí, reconociste la situación y ahora el Padre nos perdona, nos limpia. Y ese es el estado en el que se encontraba David, ¿no? Si es verdad de que hay obviamente el pecado hace separación entre nosotros y Dios, pero el perdón de Dios siempre está disponible cuando nuestro corazón está en la actitud de arrepentimiento. Y vemos ahí la bondad de Dios. Miren, David fue ese tipo de personas que al morir no se termina lo trascendente de su vida. Y es precisamente David, como otros hombres que han existido, que cuando ellos mueren, no termina todo ahí con ellos, no termina su historia con ellos. Miren, en la época en la que vivimos, nosotros incluso somos beneficiados de hombres que vivieron en una época anterior a la nuestra, pero que han dejado una aportación a la humanidad y que nosotros nos vemos beneficiados de eso. Por ejemplo, aquellas personas que hicieron un invento, de lo cual ahora nosotros pues gozamos de ese beneficio. O sea, hay personas que al partir de esta tierra no se muere todo con ellos, dejan lo que conocemos como un legado, ¿no es cierto? Y incluso nosotros podemos ver que la mayor aportación que ha hecho un hombre y de la cual millones de personas a través de los años nos hemos beneficiado es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue Jesucristo quien nos dejó el mensaje del Padre, quien nos transmitió la sabiduría de Dios. Y es precisamente lo que se deja o lo que se transmite a cualquier sucesor, lo que nosotros llamamos legado. David tuvo muchos fracasos en su vida y no solo en su pecado de adulterio, fracasó también como padre. Y Absalón es un reflejo de la ausencia de paterna en su vida. En unas enseñanzas atrás nosotros decíamos que Absalón, cuando él muere y le dan la noticia a David, David clamó. O sea, yo me imagino a ese padre desgarrado en su corazón, dolido. ¿Por qué? Porque su hijo había muerto. Hermanos, ustedes saben que nosotros como padres, la idea es de que los hijos nos entierren. O sea, nunca pensamos que nosotros enterrarlos a ellos. De hecho, en el diccionario tú puedes ver y todavía no se encuentra la palabra adecuada a la pérdida de un hijo. Pierdes un papá huérfano, de madre o de padre, no viudo, pero pierdes un hijo y todavía no encuentran. ¿Por qué? Porque imagínate el dolor tan intenso de perder a un ser querido como un hijo. Y David perdió a su hijo. Y la escena es como un grito desesperado: Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Te imaginas el corazón desgarrado de ese padre? Ahora, ese hijo por el cual estaba llorando fue un hijo que años atrás corría en el palacio del rey, jugaba con los otros niños, pero cuando iba a buscar probablemente al padre, el padre estaba demasiado ocupado. ¿Por qué? Porque era el rey, tenía que gobernar el pueblo de Israel, tenía muchas ocupaciones por el cargo que tenía. O sea, algo que lo llevó en un momento dado a descuidar la vida de Absalón. Pero cuando pierde a Absalón, entonces David vuelve en sí y uno de los grandes fracasos de él en su persona fue un fracaso como padre. Algo que seguramente marcó la vida de David. Sin embargo, cuando nace Salomón, podemos ver que David aprendió la lección. Porque Salomón, cuando escribe los proverbios, nos deja ver que David empezó a instruirlo, pasó tiempo con él. Algo que no había ocurrido con Absalón, porque en Absalón no vemos en la Biblia ningún detalle en el que vemos a David instruyéndolo de acuerdo a los mandamientos de Dios, pero a Salomón sí. Vean, por ejemplo, lo que dice Proverbios 4, del 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, fíjense nada más, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. O sea, que David empezó a hacer algo con Salomón que no había hecho con Absalón. Y vemos que él estaba empezando a instruir a Salomón. Ahora, David le dejó a Salomón el legado más preciado que un padre puede dejar a su hijo, el conocimiento de Dios. Y no solo eso, sino que lo encaminó también a su servicio. Vean, por ejemplo, primer libro de Crónicas, capítulo 28, del 8 en adelante. Primer libro de Crónicas 28, 8. Se los leo. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guarda e inquirir todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones a todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. O sea, vemos a un David que está instruyendo a su hijo y lo está encaminando al servicio del Señor. Porque David tenía el deseo de hacerle casa a Dios, pero el Señor le dice, tú no la vas a hacer, la va a hacer tu hijo. Entonces, David empieza a instruir al hijo, empieza a formarlo. David a estas alturas ya era un hombre maduro, un hombre que había adquirido ya bastante experiencia y en base a eso actuó. Él sabía que no podía simplemente ser indiferente ante esta transición de legado. Él iba de salida, pero venía alguien detrás de él. Y eso es algo de lo que nos hace reflexionar a nosotros en muchos aspectos. En lo familiar, vienen detrás de nosotros nuestros hijos, a quienes nosotros debemos de transmitir el mayor legado que podemos dejar, que es el conocimiento de Dios. Y aquí en la iglesia, el legado de la palabra de Dios, a los que somos responsables en lo espiritual, porque viene una generación detrás de nosotros a la cual nosotros debemos de ir formando con la palabra de Dios. Y es un legado que nosotros que vamos adelante somos responsables de pasar la estafeta a la generación que viene. David supo guiar y transmitir en su hijo un legado. Ahora, ¿qué aprendemos de esta transición entre David y su hijo Salomón? Vayamos a primer libro de Crónicas 22:5. Vamos a ver qué aprendemos. Primer libro de Crónicas 22:5. Dice así. Y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. O sea que en esta transición él no fue indiferente. Él dijo, bueno, pues ahí hazte tu bolas, a ver tú qué vas a hacer. Hermano, nosotros como padres en lo natural, como padres de familia, pero también como padres espirituales, nosotros necesitamos ir preparando el camino para esas generaciones que vienen detrás de nosotros. O sea, que todo lo que nosotros vemos dentro de la iglesia tiene que ir encaminado dentro de uno de esos propósitos, irlos formando. La escuela dominical no es para entretener niños, es para irlos formando en su carácter, para que cuando lleguen a una edad propicia, ellos reconozcan a Jesús como su Señor y ellos tomen la estafeta del evangelio y de ellos salgan pastores, evangelistas, misioneros. O sea, ese es el propósito. El propósito es que de nuestros hijos de familia también tengan esa madurez en el conocimiento de la palabra de Dios, que sean hombres y mujeres de valores bíblicos. Entonces, ese es lo que Dios ha delegado a nosotros como padres, como autoridad en la casa como en la iglesia. ¿Y quién los va a formar?
Hermanos, muchos de lo que vemos ahora, pues lo forma la cultura, lo forma las redes sociales y nosotros estamos como David con Absalón. Y nosotros no debemos de permitir que nos acontezca una experiencia así para poder volver en sí. Nosotros necesitamos empezar a poner un fundamento respecto a un legado que debemos de ir dejando a nuestros hijos. Miren, nosotros debemos de ser conscientes que nuestra generación tarde o temprano va a pasar. La pregunta es, ¿estamos ayudando a la próxima generación a cumplir con el Señor? ¿Los estamos formando? ¿No? Hay iglesias que se muere el pastor y todo se termina. ¿Por qué? Porque no hubo una formación de las próximas generaciones de líderes que deben de tomar la iglesia, ¿no? Y en la casa muchas veces resulta igual. O sea, no se dio una formación como tal familiar del núcleo a nuestros hijos en el Señor. De tanto es así que se muere a lo mejor el padre o la madre y se desbarata totalmente la familia. Nosotros necesitamos como padres de familia y como en lo espiritual pensar en la generación que viene. No ser mezquinos en ese sentido. Miren, ¿qué tanta influencia nosotros estamos ejerciendo sobre nuestros hijos naturales o nuestros hijos espirituales? ¿Es buena o es mala? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te van a recordar tus hijos espirituales? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Como un hombre o una mujer que amaba a Dios? ¿O simplemente como una persona, como nos decía ahorita el hermano, que eran como los fariseos hipócritas? ¿No? Que aparentábamos algo, pero en realidad ellos sabían lo que somos en casa. ¿Ustedes saben que los hijos en casa son los mejores psicólogos? Si tú quieres saber o medir, testear un matrimonio, ve a su casa y sus hijos los van a delatar. Mano, nuestros hijos nos delatan. De verdad, ellos saben realmente si somos genuinos o somos falsos. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser conscientes. ¿Qué estamos proyectando a la vida de nuestros hijos? Es precisamente lo que es adoración, ¿no? Como hoy nos enseñaba bien. O sea, pensamos que voy a adorar a Dios y pongo un tal cantante y voy a adorar a Dios. Eso no es adoración. Adoración es a través de una vida, porque adorar es dar obediencia. O sea, yo voy a dar obediencia a Dios y a través de mi obediencia a Él, en mi comportamiento, en lo que Él me demanda de mí, yo estoy adorando a Dios a través de eso. No a través de un canto, no a través de música, no a través de aplaudir, que lo incluye, pero no es toda la adoración. Entonces, una de las cosas que vemos es que nosotros debemos de dejar un legado firme en la vida de nuestros hijos. Debemos de invertir tiempo en la generación que viene detrás de nosotros. Pablo lo hizo con Timoteo y Tito. Ahora, es nuestra responsabilidad espiritualmente hablando preparar estas generaciones. Que nuestros hijos o nuestras hijas nos recuerden como hombres o mujeres que amaban a Dios. No éramos perfectos, que no somos perfectos, pero que al final sí había una estabilidad en eso. O sea, amaban a Dios. No, mi papá no era perfecto, pero mira, me motivaba, me mostraba los caminos de Dios, me instruía en los caminos de Dios, me disciplinaba, me ponía límites, pero era parte, ellos entienden con el tiempo que es parte del amor que nosotros tenemos hacia ellos, así como también en lo espiritual. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la siguiente generación? Vean lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, verso 6. Segundo libro de Crónicas 22, 6. En una de las, ahorita me estaba acordando, en una de las enseñanzas que estuvimos compartiendo ahí en Cartagena, me sorprendió ver, era uno de los días de los que había más gente, y yo empecé a ver a las personas, ¿no? Y algo que noté es que eran 90% mujeres. Y yo les dije, pueden voltear a su alrededor y ver cuántos hombres hay. Levanten la mano los hombres, ¿no? Y así, volteen a ver, ¿no? Decía, es por eso que estamos como estamos. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres? ¿No? Iglesias donde
El líder es la mujer y no digo, no está mal, ¿no? Pero todas son mujeres. ¿Dónde están los hombres? ¿No? ¿Dónde están esos varones que Dios ha llamado a un liderazgo? ¿No? Eso no quiere decir que la mujer no sea parte de, pero hay una estructura, algo que Dios organizó y todo tiene una secuencia, ¿no? Y de alguna manera vemos que la situación no es un misterio por el cual estamos como estamos. Porque si la responsabilidad que recae sobre nosotros no la estamos tomando en cuenta y con seriedad, ¿cómo vamos a esperar que la generación que viene atrás la tome con la seriedad que debe de ser tomada? Miren lo que dice el segundo libro de Crónicas. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Edificará casa a mi nombre, y él me será por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Miren, este texto que estamos leyendo lo podemos dividir en dos. La primera parte vemos cómo se observa la situación de la construcción del templo. Aquí vemos cómo Dios empieza a hablar que esta construcción le iba a hacer Salomón. Están hablando la primera parte de la construcción, pero la segunda parte empieza a hablar del carácter del constructor. Vean lo que dice el verso 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha hecho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia. Fíjense, entendimiento, prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Miren, hermanos, hay dos formas en lo que aquí vemos, podemos dividir el texto. Esto de alguna manera tiene una aplicación pues directa a nuestra vida en la actualidad. ¿A qué aplicación? Cada uno de nosotros tenemos un hogar que formar. Tenemos una estructura dentro de una iglesia que formar. Pero esa estructura va a depender también del carácter de nosotros. ¿Por qué? Porque si el padre le dice a su hijo, no mientas, pero el hijo está viendo que él miente como padre, o sea, no hay integridad en el mensaje con nuestros hechos. Y entonces el hijo va a pensar que así es la vida. O sea, que podemos nosotros faltar a la verdad, porque al final de cuentas lo aprendimos así en casa. O sea, vean cómo hay algo que hay que construir. Somos parte de medios de parte de Dios para construir un hogar, una familia, una iglesia, pero conlleva también un peso importante el carácter del constructor. En este caso de Salomón. Salomón iba a edificar, ¿no? Iba a ser el medio por el cual iba a hacer el templo a Dios, pero iba a reflejarse mucho cómo él era en su persona, en su carácter. Y es ahí donde nosotros necesitamos ir trabajando, en nuestra esencia. Ustedes saben cómo, bueno, hay una palabra que es sincera, sinceridad, ¿no? Y una de las cosas que nosotros debemos de ser es sinceros, pero esa palabra es una palabra con historia. Se dice que esta palabra fue utilizada o surgió de los tiempos bíblicos cuando había esto de idolatría, donde hacían pequeñas estatuas, como estatuas de la diosa Diana ahí en Efesios, en el libro de los Hechos, que era la diosa de Éfeso, y había pues obviamente los que hacían estas estatuillas, de tal manera que al hacerlo con cierto material, pero si este material a lo mejor se caía la estatua y se rompía una parte de ella, ellos la reparaban pero con cera. O sea que ya alteraban la unidad de la pieza, de primer material.
Entonces ellos la reparaban con cera porque era más barato y era más práctico y lo vendían como algo original. Entonces, para que la gente supiera que no era una pieza falsa, la ponían a la luz del sol. Y al ponerla a la luz del sol, obviamente la cera se derritía. Entonces, por eso había muchos comerciantes que ponían su mesa, sus estatuillas y le ponían el letrero que decía sincera. Y de ahí sale sinceramente. O sea, nosotros necesitamos ser personas sinceros. Que cuando nos vean, o sea, seamos de una sola pieza. Que podamos ser medidos a contraluz y vean lo genuino que somos. Pero ¿quién lo va a ver? Nuestros hijos. Que sepan que también nos equivocamos como padres. Aquí mismo, que sepan que también nos equivocamos. O sea, hermano, no somos perfectos. Y es ahí donde nosotros vamos construyendo esa relación genuina con nosotros y nuestros hijos, ¿no es cierto? Con las personas que de alguna forma Dios ha puesto bajo nosotros. Miren lo que dice Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Quiero que veamos qué es lo que Dios espera de nosotros. Algo que elogia de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, hablando de Abraham, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pero vean lo que dice el texto al inicio, porque yo sé. Fíjense, ahora la pregunta es, ¿será el mismo pensamiento que Dios tiene de cada uno de nosotros? Diga, yo sé que fulanito, yo sé que fulanita le mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Fíjense, un legado es algo que se va dejando, se transmite. Y este es el legado que Dios espera que nosotros demos. Nos enfocamos tanto en dejarle algo a nuestros hijos, una estabilidad por el futuro que no está mal, pero al final lo que tiene más peso es esto. Porque nos enfocamos en darle algo sin formar su carácter. Porque puede tener todo y con un carácter pésimo destruir todo por lo que tantos años estuviste trabajando. ¿No es cierto? O sea, la historia da testimonio de eso. Tantos padres que le han dejado mucho a sus hijos, pero nunca se enfocaron en trabajar en ellos. Y cuando tienen todo se lo gastan, así como pasó con la historia del hijo pródigo, ¿no? Que ese es otro caso. Pero al final se acabó todo lo que pues el padre le había dado. Vean lo que dice Deuteronomio 6:4. Porque es la misma idea que está en Génesis 18. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vean cómo Dios espera que en todo momento nosotros estemos instruyendo. ¿A quién? A la generación que viene, a nuestros hijos, a los niños de la iglesia, a los adolescentes de la iglesia, a aquellos que van a ser los recipientes de la estafeta para continuar los próximos kilómetros, hablando de los próximos años, que les va a tocar a ellos, ¿no? Predicar el evangelio, enseñar a las otras generaciones del Señor. Entonces, la voluntad de Dios es esta. No es el punto de que nosotros escojamos un buen legado para ellos. Miren, un legado va más allá de bienes materiales o cuentas bancarias. Un buen legado es más bien dejar una senda, dejar cimientos sólidos sobre los cuales pueda edificar una buena vida a nuestros hijos, una formación que ellos tengan, principios que permitan que ellos enfrenten las dificultades de la vida,
pero también las bendiciones de la vida. Dejar en el corazón de nuestros hijos almacenado bienes espirituales que ellos se puedan gastar ilimitadamente para el provecho de su vida y para la gloria de Dios. Esa es un buen legado que nosotros podríamos dejarle a nuestros hijos. Dejarles un cimiento, una base sobre la cual ellos puedan crecer en su persona, en su formación espiritual. Miren, David, vamos a ver 5 ejemplos que David dio a Salomón dentro de un legado. El primero que vamos a ver es que David fue un ejemplo de fe y de servicio al Señor. Y ahora él estaba instando a Salomón a que buscara al Señor. Vean lo que dice primer libro de Crónicas 28:9. Primer libro de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Vean, David se estaba presentando como un ejemplo. Busca, sirve al Dios de tu padre. ¿Por qué? Porque Salomón había visto que a lo largo de los años de la vida de David, el amor por David, por Dios, era apasionado. Sí tenía grandes fracasos, pero esos no lo separó del amor que tenía por Dios. El segundo principio que aprendemos es que David, aunque le proveyó de todo lo necesario a Salomón para edificar el templo de Dios, le animó a no ser perezoso. Le enseñó que aunque tenía todo, debía de ser diligente con los recursos que él había heredado. O sea, no solamente le dijo, ¿sabes qué? Ahí te dejo toda esta herencia. Ahora, ahí te dejo toda mi casa, ahí te dejo mi carro, ahí te dejo la gallina, ¿no? Ahí te dejo. No, él no solo se ocupó en dejarle algo, se dedicó a formar su carácter. A que dijera, ok, tienes todo, pero ahora tú tienes que esforzarte. Vean lo que dice el primer libro de Crónicas 28:20. 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pero observen, anímate y esfuérzate. O sea, no solamente le proveyó de todo. Y pues obviamente si ya tenía todo, pues Salomón le quedaba pues fácil cruzarse de brazos y ya, ¿no? Pues ahí pongo a los demás a trabajar. No, David le dijo, tú esfuérzate, tú anímate, ¿no? Esfuérzate, manos a la obra. El tercer punto que vemos es de que David le proveyó de relaciones fuertes, amistades que iban a ser apoyo para su crecimiento y desarrollo. O sea, prácticamente David sabía que iba a partir, pero necesitaba de alguna manera que su hijo tuviera ciertas relaciones que lo iban a apoyar en su crecimiento. Vean lo que dice el primer libro de Crónicas 28:21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. O sea, que lo ayudó a tener relaciones fuertes. No lo dejó ahí como que tirado. Pues, hijo, pues a ver cómo tú le vas a hacer. Tú sabes que a mí me costó trabajo, pero pues esperemos que a ti te... No, él buscó la manera de cómo dejar a su hijo con ciertas relaciones que iban a edificar su vida, ¿no? Que iban a ayudarlo a crecer en su vida espiritual. Vean el cuarto principio, lo encontramos en primer libro de Crónicas 28:7. Le enseñó lo importante de guardar el mandamiento de Dios. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obras mis mandamientos y mis decretos como en este día. Verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende los intentos de los pensamientos.
Pero observen la intención de este padre, ¿no? Como David, como Salomón escribió en Proverbios 4. O sea, mi padre me instruía. Y aquí vemos a ese padre instruyendo en Salomón lo que lamentablemente experimentó mal con Absalón. Y vemos un padre que ahora estaba ocupado en dejar un legado, ¿no?, a la generación siguiente. El último principio que podemos ver en esta transición es que David dejó oraciones a favor de su hijo. Vean lo que dice el primer libro de Crónicas 29:19. 29:19. Dice así: asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos. Observen, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Hermano, nosotros muchas veces, obviamente como padres, pues sentimos cierta presión al ver a los hijos que toman otro camino que no es el que sabemos que es el que le agrada a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuántas oraciones que elevamos son a favor de ellos? ¿Cuántas? Hay una historia de una mujer que había orado toda su vida por su hijo, toda su vida. Y ella nunca veía cambios en la vida de su hijo. De tal manera que a punto de morir, ella seguía orando, orando. Murió y nunca vio la conversión de su hijo. Y un día a su hijo, cuando llega a la casa de su mamá, como él era obviamente el heredero, pues la llegó a vender y empezó a enseñarle la casa a los nuevos propietarios o que tenían la intención de comprarla. Y empezó a pasar cuarto por cuarto, baño y así. Y llega a la parte de la casa donde él sabía que su mamá oraba por él. Y al entrar ahí al cuarto, lo que vio fue el piso donde ella todos los días caía de rodillas por su hijo, desgastado de tanto que oraba por él. Y estando ahí, recordó, o el Señor le hizo recordar las palabras de su madre que le dijo: hijo, tú nunca irás demasiadamente lejos que mis oraciones no te alcancen. Y estando ahí, entonces el Espíritu Santo trajo a su vida todos esos mensajes de su madre de arrepentimiento de la palabra, que trajo convicción de pecado en su corazón y cayó postrado, arrepentido, reconociendo al Señor. Fíjense, una madre que oró por su hijo, nunca vio la salvación de él, pero al final esas oraciones a favor por su hijo lo trajeron a casa otra vez. Hermanas, ustedes no saben lo poderoso que son sus oraciones. No saben. Había una mujer que había orado por su hermano por mucho tiempo y estaba ya desanimada de haber orado por su hermano y decía, se iba a dormir y ¿sabes qué, Dios? Hoy no voy a orar. Estoy desanimada totalmente. O sea, he orado por mi hermano tantos años y no he visto su salvación. Y se durmió. Dije, no voy a orar. Se duerme. Y en eso siente que como que despierta, ¿no? Y siente orar por su hermano. Se levanta y se pone de rodillas y empieza a orar por su hermano. Y en eso entra su hermano. Bueno, no, después de que ora, ¿no? Ora y se vuelve ahí a recostar y pasa tiempo y entra su hermano y la despierta. Porque la situación es de que ella al dormirse tuvo un sueño y soñó que el diablo tenía como ciertas sesiones con los demonios periódicas, donde pasaban los demonios y le daban una indicación a Satanás de lo que habían hecho en todo el día. Y entonces pasaba un demonio y le decía a Satanás, ¿y tú qué hiciste hoy? No, pues hoy me encargué de meter división en una iglesia y la destruí. Ah, bien hecho, ¿no? Y pasó el otro demonio, ¿y tú qué hiciste hoy? No, pues por tantos años he buscado que este hombre caiga en adulterio y hoy lo conseguí. No, bravo. Y pasa otro demonio y le dice, ¿y tú qué hiciste hoy? Dice, por muchos años he intentado llevarme a fulanito al infierno, pero las oraciones de su hermana me han estorbado, dice. Pero hoy he logrado meter en ella desánimo y no ha orado por su hermano. Hoy me lo llevo al infierno, dice. Y eso hizo que ella despertara
Y se pidió perdón a Dios y se pone a orar por su hermano. Y en eso empieza a orar por su hermano y en la mañana entra su hermano llorando, pidiéndole a ella que orara por él para que recibiera al Señor. Porque ese día, esa noche, él había atravesado una situación donde su vida había estado a punto de perderla. Pero la oración de su hermana, o sea, obró a favor de su hermano. Pero nosotros muchas veces no vemos. No vemos a través de nuestras oraciones que haya resultado en la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros familiares. Pero déjame decirte algo, no te desanimes. Nosotros necesitamos seguir orando a favor de ellos. Probablemente no veamos los resultados ahorita, pero va a venir tiempo donde esas oraciones, hermanos, vamos a ver la respuesta de ellos, ¿no? De estas oraciones. Hermanas, ustedes no se imaginan cuánto es el valor de las oraciones que ustedes tienen a favor de sus hijos, a favor del esposo, que no quiere cambiar. Ora, hermana, ora. Y es ahí donde nosotros vamos a ver. Lo que pasa es que nosotros no hemos visto realmente el poder de la oración. O sea, no hemos experimentado realmente ese orar con intensidad de ponernos a favor de un ser querido. David lo hizo por su hijo. David aprendió que esas oraciones que no había hecho por Absalón, ahora en su hijo iban a dar resultado y dieron fruto. Que al final ya de los años de Salomón, pues también cometió ahí su pecado, pero se arrepintió. Fíjate, se arrepintió. Y eso es lo que nos deja este David al final de su vida. O sea, siempre aprendemos algo de cómo Dios obra en personas imperfectas. Así como David. David dejó oraciones a favor de su hijo. No solamente le dejó bienes, porque ciertamente le había dejado bienes, le heredó un trono, pero se enfocó en trabajar en el carácter de su hijo, en formarlo, ¿no es cierto? Con la palabra, de instruirlo. Tanto es así que en la oración de Salomón, yo creo que las palabras de David fueron tan marcadas porque no lo llevó al materialismo. Porque si no, Salomón hubiera dicho, dame riqueza. Pero la instrucción y la formación de un padre lo llevó a decir, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y es lo que necesitamos, es lo que necesitan nuestros hijos, ¿no es cierto? Lo que necesitamos, y mucha nosotros. Sabiduría para poder de alguna forma dirigir a nuestros hijos, nuestra familia, la iglesia. Hermanos, y esto viene a través de estas oraciones también. Ahora tú te preguntarás, hermano, pero pues he perdido tanto tiempo, a lo mejor como en el caso de David con Absalón, ¿no? Ya llegó una edad donde yo ya no pude invertir tiempo. Déjame decirte algo, no hay tiempo, si hay tiempo perdido, pero lo que podamos hacer ahora a favor de esas personas, como nuestros hijos o seres queridos, hermanos, todavía no es demasiado tarde. No es demasiado tarde, no te desanimes. Realmente a lo mejor han pasado años en los que hemos sido descuidados, pero si empezamos a aprovechar ahorita el tiempo y empezamos a orar a favor de ellos, empezamos a intervenir en la vida de ellos, déjame decirte algo, vamos a ver la mano de Dios moverse en ellos. Vamos a ver la mano de Dios tocar esos corazones y esas vidas. Porque Dios, eso es lo que espera de nosotros, que dejemos un legado. Pero no tengo la calidad moral. Está bien. A lo mejor tu hijo te va a reprochar el tiempo, ¿no? Que, papá, ¿tú qué me vas a decir si yo te conozco? Mamá, ¿qué me vas a decir? Bueno, hay algo que hay que cosechar de las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras faltas, pero hay que aguantarlas. Bien, yo les he contado que estando aquí, ya que el Señor tuvo misericordia y me trajo otra vez, yo le llamaba a mi mamá y le decía, mamá, fíjese que ya estoy en la iglesia. Y ella me decía, no, hijo, tú nunca vas a cambiar. Tú vas a seguir siempre siendo el mismo. Y sí me podía, ¿no? Yo me quedé así como, bueno. Y un día le dije, mamá, ya voy a la iglesia y esto. Y mamá, esto. Y no, o sea, no lo creía. ¿Por qué? Porque yo había dejado un historial en mi vida que era un antecedente que tenía un peso en mi comportamiento. De tal manera que ahora muchas veces queremos que las otras personas reaccionen al estado en el que estamos
pero hay un historial que nos antecede. Y así como lo hicimos, pues hay que aguantar. Hay que aguantar la carrilla, hay que aguantar la presión, hay que aguantar el tiempo en que no lo hicimos muy bien. Pero déjenme decirles algo, que Dios al final va a retribuir nuestra fidelidad, nuestro verdadero arrepentimiento, ¿no? Nuestra inversión en la vida de nuestros hijos. Hermanos, pasamos más tiempo viendo Netflix, viendo otras cosas, novelas, otras situaciones, y no nos ocupamos precisamente en nuestra vida espiritual, ni mucho menos en la vida de aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocar otra vez, que si nuestros hijos ya están grandes, de igual manera, instruirlos en la palabra de Dios, porque al final siguen siendo nuestros hijos, ¿no? Aunque ya no estén en casa, siguen siendo nuestros hijos y necesitan ser formados con la palabra de Dios. Siempre se va a requerir el consejo de un padre, de una madre, ¿no es verdad? Siempre, siempre de esas personas que nos llevan años, de los cuales podemos seguir aprendiendo. Y es ahí, hermanos, donde nosotros como creyentes necesitamos esforzarnos, dejar un legado. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Pensemos, ¿qué es lo que vas a dejar? No, pastor, ya me desanimó. Yo pensaba dejarle ahí una casita, 2 casitas, 3. Hermanos, déjale el evangelio. Déjale al Señor sembrado en su corazón. Porque tú qué sabes si Dios quiere hacer de él un gran misionero, un gran predicador, un gran evangelista, un gran evangelista. O sea, nosotros qué sabemos si de los niños de escuela dominical y de las niñas, Dios vaya a usar de ellos maestros de la palabra de Dios. A nosotros necesitamos hacer estas oraciones a favor de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Primeramente vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que perdone el tiempo en el que hemos sido negligentes delante de Él. Y posteriormente vamos a pedirle a favor de nuestros hijos, de aquellos familiares, de aquellas personas que vienen detrás de nosotros. Señor, en esta noche venimos delante de ti, oh Dios, a pedirte que perdones, Señor, todo ese tiempo negligente en el que no hemos invertido bien nuestro tiempo con nuestros hijos, con la iglesia, con nuestros hijos espirituales. Señor, perdónanos, Señor. Oh Dios, limpia nuestro corazón, limpia nuestros pensamientos. No queremos exclamar como David exclamó: Absalón, Absalón, hijo mío. Al haber perdido el tiempo, al haber perdido ese tiempo valioso con sus seres queridos. Señor, para muchos de los que estamos aquí, probablemente han pasado ya tiempo que no hemos invertido en nuestros hijos porque a lo mejor ya están casados, a lo mejor ya no quieren saber nada del Evangelio. Por nuestro mal testimonio, perdónanos, Señor. Pero hoy venimos, así como David, a dejar oraciones a favor de ellos. Aquellos que no están en tus caminos, que tú los traigas, Señor. Aquellos que de alguna manera han sufrido la ausencia de un padre, ten misericordia de ellos, Señor. Que ellos puedan experimentar el amor tuyo como Padre. Que así como el padre del hijo pródigo corrió, lo abrazó, puso anillo en su mano, puso vestiduras y calzado en sus pies. Que así puedan experimentar, Señor, ese cariño tuyo, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, oh Dios, reconociendo que solo tú puedes darnos, Señor, esa seguridad y esa confianza. Solo tú puedes darnos, oh Dios, esa firmeza en nuestro corazón.
Señor, probablemente muchos de nosotros no vemos respuesta a nuestras oraciones, pero no queremos desanimarnos. Tú tienes tus tiempos, Señor, tú sabes y conoces nuestra situación, pero tú sabes el momento, Señor, en el que tú vas a obrar. Pero nosotros queremos seguir permaneciendo en oración a favor de nuestros hijos. Señor, te rogamos que tú obres en el corazón de ellos para salvación. Que traigas a su tiempo, Señor, arrepentimiento en el corazón de nuestros hijos. Señor, que tú traigas esa convicción de pecado en sus vidas, Señor. Te rogamos, Padre, que el nuevo nacimiento, Señor, tú traigas a la vida de ellos, a la vida de ellas. Señor, que nos aparten de tus caminos. Señor, que los guardes de este mundo, Señor, que parece una selva. Guarda, Señor, sus vidas, guarda sus caminos. Señor, guárdalos de los compañeros malos de las escuelas, de las malas influencias. Señor, que ellos puedan ser sabios en tomar decisiones, cuando tengan que tomar decisiones importantes, Señor. Cuando se vean envueltos en ofrecimientos que los pueden llevar, Señor, a ser cautivos a las adicciones. Que ellos salgan corriendo, Señor. Que sea la voz de tu Santo Espíritu recordándoles, Señor, tu palabra, tu evangelio, las consecuencias del pecado. Las veces en las que su madre los ha instruido, las veces en las que el Padre los ha instruido, Señor. Que esas palabras traigan peso en su corazón en ese momento, mi Dios. Te rogamos por ellos, Padre, por su salvación, por sus maestros. Te rogamos, Señor, por sus futuros, aunque para muchos es muy temprano, pero va a llegar el tiempo, a una edad donde ellos van a buscar, Señor, tener una relación. Te rogamos por esas personas que todavía no están ahí, pero que seguramente van a estar, que sean creyentes, Señor. Provéeles un varón, provéeles una mujer creyente, temerosa de ti, que les puedan ayudar, Señor, en esta vida difícil en la que nos encontramos. Señor, fortalece la vida de nuestros hijos. Fortalece la vida, Señor, de los matrimonios. De todo matrimonio, Señor, que pueda estar en crisis. Señor, tú haces esa obra en medio de esos matrimonios, Señor. Tú puedes hacer las cosas, Padre, porque nada hay imposible para ti. Señor, bendice cada matrimonio aquí presente. Cada persona que representa, Señor, matrimonio, obra a favor de ellos. Obra, Señor, que sus hijos puedan ver la gloria tuya en esa relación, Señor. Oh Dios, obra en los corazones. Hazlos sensibles, Señor, a tu palabra, a tu voz. Señor, bendice esas relaciones. Bendice esta iglesia, Señor. Te rogamos por esas generaciones que vienen detrás de nosotros, que nos dé sabiduría para formarlos, para darles la estafeta, que tengan convicciones sólidas, Señor. Que tengan ese corazón apasionado, Señor, por ti, dispuestos, Señor, a predicar tu palabra. Llénalos, Señor, de entendimiento y de sabiduría. Prepáralos, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor, para tu gloria en este lugar. Nos encomendamos a tu gracia, Padre, y te damos gracias por estos momentos que nos has permitido estar aquí presentes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.